Existen fuerzas que no vemos, pero que muchas culturas aseguran que están entre nosotros. Desde los cielos más altos hasta los rincones más oscuros del infierno, ángeles y demonios han sido parte de visiones, profecías, pesadillas y milagros. No todo lo que brilla es divino, ni todo lo oscuro es maldad pura. En este iceberg se encuentran las jerarquías, apariciones, textos prohibidos y casos inexplicables de lo celestial y lo infernal. Bienvenidos y pónganse cómodos que empezamos con el nivel 1. Los 7 arcángeles. Los 7 arcángeles son figuras clave dentro de las jerarquías celestiales. Miguel es conocido como el guerrero que lidera las tropas celestiales contra el mal. Gabriel es el mensajero de Dios, recordado por anunciar a María el nacimiento de Jesús, y Rafael aparece como protector de los viajeros y sanador de los enfermos. Los nombres de los otros 4 varían según las tradiciones, pero Uriel, Raguel, Sariel y Remiel son los más reconocidos. Cada uno cumple funciones específicas dentro del plan divino, como guiar a las almas o vigilar el cumplimiento de las leyes celestiales, y se les representa como seres majestuosos, con vestiduras blancas y espadas de fuego, listos para intervenir en los asuntos del mundo espiritual. La batalla en el cielo. Según antiguas tradiciones judeocristianas, antes de la creación hubo una rebelión en el cielo cuando un grupo de ángeles, liderados por Lucifer, se negó a obedecer el mandato divino. Lucifer, quien era el más hermoso y brillante entre los ángeles, se llenó de orgullo y quiso ocupar el trono de Dios, pero no estaba solo ya que una tercera parte de las huestes celestiales se unió a su causa. Esto desató una batalla cósmica. El arcángel Miguel, comandante de los ejércitos celestiales, se alzó para defender el orden divino, y en el Apocalipsis se narra cómo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus seguidores. Tras una intensa guerra, los ángeles caídos fueron derrotados y arrojados del cielo a la tierra, donde se convirtieron en demonios. Esta batalla no fue física, sino espiritual, y marcó el inicio de la eterna confrontación entre el bien y el mal que, según la tradición, aún continúa. Lucifer, el ángel caído. Lucifer fue uno de los ángeles más poderosos y hermosos del cielo, conocido como el portador de luz. Según diversas tradiciones, su caída ocurrió cuando se llenó de orgullo y deseó ser igual a Dios. Este acto de rebeldía desencadenó una guerra en los cielos, en la que fue derrotado por el arcángel Miguel y sus huestes leales. Como castigo, Lucifer fue expulsado del reino celestial y arrojado al abismo, donde se transformó en Satanás, el adversario eterno. El profeta Isaías y en el libro de Ezequiel se encuentran descripciones simbólicas de su caída que han sido interpretadas durante siglos como referencias a él. Ya no es el ángel de la luz, sino el tentador, el acusador, el enemigo del orden divino, y su historia representa la desobediencia, el castigo y la corrupción de la pureza. Es el ejemplo más conocido de cómo hasta lo más sublime puede caer. Los vigilantes. El libro de Enoc es un texto antiguo que narra cómo un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendieron a la tierra y se unieron con las hijas de los hombres. De esta unión nacieron los Nefilim, gigantes que llenaron la tierra de violencia y corrupción. Los vigilantes enseñaron a los humanos artes prohibidas como la metalurgia y la hechicería, rompiendo las reglas del cielo. Este libro describe con detalle cómo los ángeles caídos fueron castigados por sus actos, siendo encerrados en prisiones eternas, y aunque no forma parte del canon bíblico oficial, el libro de Enoc ha influido fuertemente en la visión que se tiene sobre los ángeles caídos y los gigantes prehistóricos. Las 7 trompetas. Las 7 trompetas aparecen en el libro del Apocalipsis y marcan los momentos cruciales del juicio final, ya que cada trompeta es tocada por un ángel y desencadena una catástrofe sobre la tierra. La primera trae granizo y fuego mezclado con sangre, que destruye la vegetación. La segunda provoca que un gran monte ardiendo caiga en el mar, convirtiendo sus aguas en sangre. La tercera anuncia que una gran estrella cae del cielo y contamina las aguas, matando a muchas personas. La cuarta oscurece el sol, la luna y las estrellas. La quinta libera langostas infernales que atormentan a la humanidad. La sexta desata 4 ángeles atados junto al río Eufrates para desatar una gran matanza. Finalmente, la séptima anuncia la victoria definitiva del reino de Dios. Estas trompetas son vistas como advertencias y castigos, representando el poder celestial desatado sobre el mundo en el último día. Nivel 2. El ángel de la guarda.
El ángel de la guarda es una de las figuras más cercanas y reconfortantes dentro de la tradición cristiana. Aquí se cree que cada persona tiene asignado un ángel protector desde su nacimiento, encargado de guiarla y protegerla a lo largo de su vida. Estos ángeles actúan de manera silenciosa, influyendo en las decisiones, apartando peligros y ofreciendo consuelo en momentos difíciles. La idea del ángel de la guarda aparece en diversos pasajes de la Biblia y ha sido reforzada por siglos de enseñanzas religiosas, y a lo largo de la historia muchas personas han asegurado sentir la presencia de este protector invisible en situaciones límite. Oraciones, ilustraciones y hasta canciones están dedicadas a estos seres que, según la creencia, nunca se separan de sus protegidos, actuando como intermediarios constantes entre el cielo y la tierra. Posesiones demoníacas. Una posesión demoníaca ocurre cuando una entidad maligna toma control parcial o total del cuerpo de una persona. El caso de Annelies Michel, en Alemania, es uno de los más conocidos. Esta mujer sufría convulsiones, hablaba lenguas extrañas y gritaba durante horas, hasta que murió tras meses de exorcismos, y su historia inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Otro caso más oscuro es el de Clara Germana Cele, una adolescente sudafricana que en 1906 mostró fuerza sobrehumana, rechazo a objetos sagrados y capacidad para hablar idiomas que jamás había aprendido. Algunos testigos aseguraron que levitaba durante los rituales. Estos eventos suelen ir acompañados de voces extrañas, conocimiento de cosas ocultas y aversión al agua bendita o figuras religiosas, y aunque muchos intentan explicarlo como enfermedades mentales, hay casos documentados por testigos, sacerdotes y profesionales que siguen sin tener explicación clara. Verdadera forma de los ángeles. En la Biblia, los ángeles no se parecen a los seres alados con rostro humano que vemos en el arte moderno, ya que las descripciones originales son mucho más extrañas e imponentes. Los serafines, por ejemplo, tienen 6 alas y cuerpos cubiertos de fuego. Los querubines tienen 4 rostros, de humano, de león, de águila y de toro, además de 4 alas y piernas rectas con pezuñas. Los tronos son descritos como ruedas giratorias llenas de ojos, rodeadas de fuego. Estas formas buscan transmitir poder, pureza y un terror sagrado. Eran considerados mensajeros de Dios, pero también guardianes de lo divino. No eran amigables ni reconfortantes, sino manifestaciones de lo absoluto. En los textos de Isaías, Ezequiel y Daniel aparecen estas visiones impactantes que, si fueran representadas fielmente, parecerían entidades alienígenas o criaturas de otro plano existencial. Ángeles en la Edad Media. Durante la Edad Media, los ángeles fueron representados con una mezcla de temor y devoción. Aparecen con armaduras, espadas flamígeras y expresiones serias, marcando su rol como guerreros del cielo. En los manuscritos iluminados y frescos góticos se les ve juzgando almas, luchando contra demonios o llevando mensajes urgentes de Dios. Muchas veces, sus alas no eran blancas y suaves, sino grandes, oscuras y detalladas, a veces con ojos incrustados, inspiradas en las descripciones bíblicas. En algunos casos, los ángeles eran mostrados con varias alas o sin rostros definidos, rodeados de halos resplandecientes. También se usaban colores simbólicos como el dorado para lo divino o el rojo para representar la justicia celestial. Ángeles en hospitales. Hay cientos de relatos sobre ángeles que aparecen en hospitales, especialmente en momentos críticos. Uno de los casos más conocidos ocurrió en Carolina del Norte en 1993, cuando una niña de 11 años fue arrollada por un auto. Los paramédicos declararon que estaba sin signos vitales, pero ella aseguró que un hombre brillante le habló y la tomó de la mano, y volvió a la vida minutos después. Enfermeras y médicos han reportado figuras blancas que atraviesan paredes, voces que susurran consuelo y presencias que desaparecen cuando alguien entra. Aunque no todos los casos tienen prueba visual, las coincidencias entre testimonios de distintas partes del mundo los hacen difíciles de ignorar. Nivel 3. El Ángel de Mons. Durante la Primera Guerra Mundial, en la Batalla de Mons de 1914, soldados británicos afirmaron haber visto figuras aladas descendiendo del cielo para protegerlos del avance alemán. Testigos describieron luces brillantes, siluetas humanas con alas y una sensación de calma repentina en medio del combate, y aunque algunos atribuyeron el evento a histeria colectiva o propaganda, los informes se multiplicaron entre los soldados y civiles.
La historia se volvió tan popular que fue publicada en periódicos de la época y muchos creyeron que fue una intervención divina. Otros dijeron que los soldados vieron a San Jorge, patrón de Inglaterra, liderando un grupo de ángeles, pero a día de hoy, el ángel de Mons sigue siendo uno de los casos más misteriosos y debatidos sobre apariciones angelicales. Ángeles de Neon Genesis Evangelion. En Neon Genesis Evangelion, los ángeles son entidades poderosas que atacan la tierra, pero no se parecen a los ángeles tradicionales, ya que aquí se tratan de criaturas enigmáticas, con formas geométricas, biológicas o tecnológicas, cada una más extraña que la anterior. Representan una amenaza global, pero lo más impactante es que estos ángeles están relacionados con el origen de la humanidad. Ya que a lo largo de la serie se revelan conceptos como Lilith y Adán, fusionando elementos de la Biblia, la Cábala y teorías filosóficas. Esta representación transforma a los ángeles en fuerzas casi abstractas, incomprensibles y ajenas a la moral humana. Evangelion no solo reinterpreta lo celestial, sino que lo convierte en un enigma existencial, es una de las visiones más oscuras y simbólicas de los ángeles en la cultura pop. El ángel exterminador. En el libro del Éxodo, justo antes de que el pueblo hebreo escapara de Egipto, un ángel fue enviado por Dios para ejecutar la 10ª y última plaga, la muerte de todos los primogénitos egipcios. Conocido como el ángel exterminador, pasó por cada casa durante la noche. Las casas que tenían sangre de cordero en las puertas las ignoró, pero a las demás les arrebató al hijo mayor. No hay una descripción física detallada, pero su acción fue devastadora. El episodio es uno de los más temidos del Antiguo Testamento. Se lo representa como una fuerza invisible, precisa y letal, que ejecuta el juicio divino sin vacilar. En muchas interpretaciones, este ángel no es un ser piadoso, sino el brazo de la justicia de Dios, capaz de traer muerte masiva con un solo paso. Su presencia marca el punto de quiebre que lleva a la liberación del pueblo hebreo. Lilith. Lilith es una figura envuelta en misterio, cuyo origen se remonta a antiguos textos mesopotámicos y la tradición judía. En algunas versiones, es considerada la primera esposa de Adán, creada del mismo barro que él, y la cual se rebeló al no querer someterse a él y fue expulsada del Edén. Luego se la relacionó con demonios nocturnos, madre de criaturas oscuras y enemiga de los recién nacidos. En textos como el alfabeto de Ben-Sira, se describe su transformación en una entidad demoníaca, pero con el tiempo, Lilith se volvió símbolo de rebelión y poder femenino. En la cultura popular aparece como bruja, madre de demonios o figura seductora, y en algunos relatos ocultistas se le asigna un lugar importante en la jerarquía infernal. Su figura sigue siendo debatida, oscilando entre demonio, divinidad femenina y mito fundacional sobre el origen del mal y la libertad. Los demonios más poderosos. Dentro de la demonología tradicional, existen ciertas entidades que sobresalen por su poder y jerarquía. Lucifer es considerado el más alto, el portador de luz caído. Belzebub, conocido como el Señor de las Moscas, ocupa un lugar importante como segundo al mando. Astaroth es un gran duque del infierno, descrito en los grimorios como una figura sabia pero corrompida. Belial, asociado con corrupción y libertinaje, también tiene alta jerarquía. Asmodeo, ligado a la lujuria, aparece en textos como el libro de Tobías, donde atormenta a una mujer matando a sus pretendientes. Cada uno tiene un símbolo, un séquito de demonios a su servicio y funciones específicas, como tentar a los humanos, controlar elementos o manipular emociones. Aunque sus nombres varían según la tradición, comparten la idea de representar las pasiones humanas en su forma más destructiva. Codex Gigas. El Codex Gigas, también llamado la Biblia del Diablo, es uno de los manuscritos más extraños y enigmáticos de la Edad Media. Creado en el siglo XIII por un monje benedictino, esta obra mide casi 1 metro de alto y pesa más de 70 kilos. Según la leyenda, el monje fue condenado a ser enterrado vivo por romper sus votos y prometió escribir el libro entero en una sola noche para redimirse, pero al ver que no podría, hizo un pacto con el diablo. El resultado fue un texto que contiene toda la Biblia, textos médicos, exorcismos y una ilustración a página completa de Satanás. Lo más inquietante es la uniformidad de la letra y la ausencia de errores, lo que alimenta la leyenda de que fue escrito con ayuda sobrenatural.
El libro existe y se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia y hasta hoy sigue generando teorías e investigaciones por su origen misterioso. Nivel 4. Los círculos del infierno y el cielo. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, el infierno se divide en 9 círculos, pero los 7 primeros corresponden a los pecados capitales. Cada círculo está reservado para un tipo específico de pecado: lujuria, gula, avaricia, ira, herejía, violencia y fraude. En cada uno, los condenados sufren castigos simbólicos relacionados con sus faltas y los demonios actúan como guardianes o torturadores, asegurando que las almas paguen por su corrupción. Por otra parte, el paraíso está compuesto por 9 esferas celestiales, cada una ocupada por diferentes tipos de almas virtuosas. Allí los ángeles tienen roles específicos como guías, mensajeros y protectores de las almas justas. La obra establece una visión ordenada del bien y del mal, donde los ángeles sirven a la luz divina y los demonios castigan a los caídos. El motor del ángel. El motor del ángel es una serie de horror analógico que ha ganado popularidad en TikTok gracias a su enfoque perturbador sobre la divinidad y la tecnología. La historia gira en torno a un ángel que desciende a la Tierra durante una crisis mundial, donde la humanidad que se encuentra cerca de su propia extinción empieza a rezar pidiendo ayuda a Dios. Cuando el ángel desciende para ayudar a la humanidad, en lugar de recibirlo con fe, los humanos lo capturan y lo conectan a una máquina para extraer su energía divina como fuente ilimitada. Esta acción despierta un ambiente inquietante y crítico sobre la explotación espiritual. Los videos tienen un estilo retro, simulando grabaciones VHS, con mensajes extraños y estética rota que refuerzan la sensación de material prohibido. El proyecto combina inteligencia artificial con terror religioso y está repleto de imágenes simbólicas de ángeles deformados, ojos flotantes y estructuras biomecánicas. Es una representación moderna y aterradora del castigo a lo divino. Legión. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, Jesús se encuentra con un hombre poseído por múltiples demonios en la región de los Gadarenos. Al preguntarle su nombre, el espíritu responde: me llamo Legión, porque somos muchos. Esta escena es una de las más potentes del Nuevo Testamento sobre el poder del mal. El hombre poseído vivía entre tumbas, tenía una fuerza sobrehumana y nadie podía controlarlo. Jesús expulsa a los demonios y los envía a un grupo de cerdos que luego se lanza por un barranco. El nombre Legión se ha vuelto símbolo de posesiones múltiples y de la organización infernal como un ejército. Este relato muestra la autoridad espiritual de Jesús sobre los espíritus malignos, pero también introduce la idea de demonios actuando en conjunto, con conciencia grupal. Íncubos y súcubos. Los íncubos y súcubos son demonios sexuales que aparecen en relatos antiguos de la Edad Media. El íncubo es un demonio masculino que se posa sobre mujeres mientras duermen para tener relaciones con ellas, muchas veces dejando consecuencias físicas o emocionales. El súcubo es su contraparte femenina, que seduce a hombres durante el sueño. Algunos textos creen que los súcubos recolectan esperma para que los íncubos lo utilicen en otras víctimas, generando descendencia demoníaca. Estas figuras eran usadas para explicar embarazos no deseados, parálisis del sueño y alucinaciones nocturnas, y en la demonología se les representa como hermosos pero con detalles monstruosos como garras, alas de murciélago o piel fría. Muchos testimonios históricos, incluso de clérigos, describen encuentros con estas entidades, pero a lo largo del tiempo, su imagen pasó del miedo religioso al erotismo sobrenatural, apareciendo en literatura, videojuegos y películas como representación del deseo oscuro y prohibido. Demonios de otras culturas. Aunque el cristianismo ha definido gran parte del imaginario demoníaco occidental, muchas culturas tienen sus propias entidades malignas. En Japón, los Oni son demonios con cuernos y piel de colores brillantes, castigadores del pecado y guardianes del infierno. En la India, los Rakshasas son seres deformes que comen carne humana y manipulan la realidad. En el mundo árabe, los jinn pueden ser buenos o malos, pero algunos se consideran demonios que habitan en lugares oscuros y desérticos. En Haití y zonas del Caribe, el varón Samedi es un espíritu de los muertos que mezcla lo demoníaco con lo ancestral. En las culturas andinas, el Supay es el señor del inframundo, asociado con minas y montes. Estos demonios no siempre encajan con la idea cristiana de mal absoluto, pero cumplen funciones similares: tentación, castigo y caos.
Su diversidad demuestra que el miedo a lo sobrenatural es universal, aunque adopte formas distintas según el lugar y el tiempo. Nivel 5. Anuncios angelicales. A lo largo de la historia se han reportado casos donde personas reciben mensajes directos de seres que se identifican como ángeles. Estos encuentros no siempre ocurren en contextos religiosos, y muchos de ellos han sido documentados por testigos, grabaciones o relatos médicamente inexplicables. En 1983, una mujer de Italia afirmó que un ángel la guió fuera de su casa momentos antes de una explosión de gas. En 2001, un hombre en Brasil relató haber recibido un mensaje de una figura alada que le ordenó cambiar de ruta, y minutos después, el autobús que solía tomar se accidentó. Muchas de estas anunciaciones no van acompañadas de palabras, sino de sensaciones fuertes, pensamientos persistentes o sueños repetidos, y aunque no todos creen en su origen sobrenatural, la coincidencia y la precisión de estos eventos los han convertido en temas de estudio y reflexión dentro y fuera del campo espiritual. El ángel de la autopista. En marzo de 2015, cerca de Spanish Fork, Utah, un coche se volcó y cayó al río Frío. Dentro, una bebé de 18 meses estuvo atrapada en el asiento trasero durante más de 14 horas, y cuando los rescatistas llegaron, escucharon una voz femenina que pedía ayuda desde el interior del vehículo. Sin embargo, al abrir el auto, encontraron que la madre estaba muerta y la bebé inconsciente, incapaz de hablar. Los 4 policías y bomberos involucrados juraron que escucharon claramente una voz que los guió hacia el auto sumergido. Algunos lo llaman un acto de intercesión divina, otros hablan de un ángel real que guió el rescate, pero lo cierto es que todos los presentes vivieron una experiencia inexplicable que cambió sus vidas. El caso quedó como uno de los eventos modernos más impactantes sobre apariciones de ángeles. Samyaza y los vigilantes caídos. Samyaza es el líder de un grupo de ángeles llamados los vigilantes, mencionados en el libro de Enoch. Estos ángeles fueron enviados a la tierra para vigilar a la humanidad, pero terminaron rebelándose, ya que se enamoraron de las mujeres humanas y engendraron una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Samyaza es descrito como carismático, pero también trágico, pues fue el primero en caer en la rebelión de Lucifer, y se dice que fue encarcelado en una prisión de oscuridad eterna, junto con sus seguidores, hasta el día del juicio final. Esta historia es una de las más antiguas sobre la caída de ángeles y la corrupción del mundo humano. Samyaza representa la tentación, la desobediencia y el castigo divino, y su figura ha sido retomada en obras literarias, cómics y ocultismo moderno. La llave menor de Salomón. El Emegeton Clavicula Salomonis, también conocido como la llave menor de Salomón, es un grimorio de magia ceremonial dividido en 5 libros. El más famoso de ellos es el Ars Goetia, que contiene una lista de 72 demonios supuestamente invocados por el rey Salomón. Muchos de estos demonios son considerados ángeles caídos que conservaron parte de su poder celestial, y cada entidad tiene su sello, rango y funciones específicas. Algunos enseñan ciencias, otros controlan ejércitos espirituales o provocan deseos oscuros. El grimorio describe rituales detallados para invocarlos, así como protecciones para no ser dañado. Ha sido utilizado durante siglos por ocultistas y practicantes de magia, y aunque algunos lo consideran una obra simbólica o mitológica, su influencia en el esoterismo es profunda. Es uno de los textos más citados en el estudio de la demonología clásica. El demonio de Tanaku. En 2005, en el monasterio de Tanaku, Rumanía, una joven monja llamada Irina Cornisi murió durante un exorcismo. El sacerdote Daniel Corogenu, junto con varias monjas, estaba convencido de que la joven estaba poseída por un demonio, por lo cual la ataron a una cruz de madera durante 3 días sin agua ni comida, y la dejaron aislada en una habitación para expulsar al maligno, y cuando finalmente llamaron a emergencias, la joven ya había muerto. El caso conmocionó al país y al mundo entero. El sacerdote y las religiosas fueron arrestados y condenados por asesinato, pero nunca se arrepintieron, ya que aseguraron que solo obedecían a Dios. Este evento fue cubierto por la prensa internacional y generó intensos debates sobre el fanatismo religioso, los límites del exorcismo y el papel de la Iglesia en casos mentales. Ángeles de la muerte.
Los ángeles de la muerte aparecen en varias culturas y religiones como seres encargados de guiar o recolectar las almas de los que mueren. En la tradición judeocristiana, uno de los más conocidos es Azrael, quien no castiga ni premia, simplemente lleva las almas al más allá, y se le describe como un ser silencioso, con alas inmensas y rostro oculto. En otras culturas, como la islámica, también se le conoce como el encargado de separar el alma del cuerpo. En tiempos de plagas o guerras, se le ha representado como una figura encapuchada con guadaña, inspirando la imagen clásica de la parca. También hay reportes modernos de pacientes terminales que aseguran ver figuras aladas o sentir la presencia de alguien que los prepara para partir. Estos ángeles no siempre son temidos, algunos los ven como compasivos, guías que alivian el miedo ante la muerte, su presencia marca el límite entre lo terrenal y lo eterno. Ya saben que si les pareció interesante el video, un me gusta y una suscripción me anima a traer más icebergs de temas interesantes como este. Sin nada más que decir, cuídense y nos vemos la próxima.